El utilitarismo es una teoría ética que fue propuesta originalmente durante los siglos XVIII y XIX en Inglaterra por Jeremy Bentham y su seguidor John Stuart Mill. La doctrina utilitarista se define por dos elementos, la felicidad y el consecuencialismo. La felicidad utilitarista es el componente más grande en que todo ser humano investiga. El consecuencialismo del utilitarismo se encuentra en el hecho de una acción que debe ser juzgada por sus consecuencias, por la felicidad, de acuerdo al número más grande de personas. Es decir, mi principio de felicidad deja de ser en el momento en que se disminuye la felicidad del otro individuo o del número más grande de individuos de una sociedad o comunidad. Podemos definir que para los utilitaristas no hay leyes eternas e inmutables en el mundo siempre y cuando estas leyes no cambien. También para promover la utilidad individual o colectiva. Dentro de esta teoría ética se pueden señalar tres tipos de propuestas. La primera, el utilitarismo como una doctrina que concibe lo bueno o lo útil para los demás, independientemente de que coincida o no con nuestro propio bienestar personal. La segunda, se concibe el utilitarismo en un sentido egoísta y de acuerdo con lo cual lo bueno solo sería útil o provechoso para mí. Es decir, lo que contribuye al bienestar del individuo independientemente de que sea también ventajoso o provechoso para otros. Tercero, el utilitarismo propiamente dicho, el mismo que sostiene que lo bueno es lo útil y beneficioso para el mayor número de hombres, entre cuyos intereses figuran también el mío propio. Dentro de esta teoría sé que lo útil depende de las consecuencias. Es por eso que un acto es bueno si tiene buenas consecuencias independientemente del motivo que impulsó a hacerlo o de la intención que se pretenda plasmar. Y ya por último, el utilitarismo califica a las cosas vinculadas siempre a conductas de buenas si resultan beneficiosas y provechosas y malas si resultan perjudiciales. Natural. La deontología natural es la teoría ética que sostiene ciertas normas morales y objetivas que se derivan de la naturaleza humana. Esta teoría ha sido objeto de debate y reflexión en la historia de la filosofía, desde la antigüedad hasta nuestra actualidad. Los fundamentos de la deontología natural son basados en la idea de que la naturaleza humana tiene una estructura y un fin inherentes que determinan lo que es bueno y lo que es malo. Según esta teoría, la ley natural es la fuente de las normas morales que rigen la conducta humana. La deontología natural tiene sus raíces en la filosofía antigua, particularmente en la obra de nuestro filósofo Aristóteles. Sin embargo, fue en la Edad Media cuando esta teoría alcanzó su máxima expresión gracias a la obra de Tomás de Aquino. Esta deontología ha sido objeto de las críticas y debates en la historia de la filosofía. Algunos argumentan que esta teoría es demasiado rígida y no permite la flexibilidad necesaria para abordar situaciones complejas. Otros argumentan que la deontología natural es incompatible con la ética utilitarista. Esta deontología tiene implicaciones importantes en la bioética y en la justicia. En la bioética se habla de la deontología natural porque puede ayudar a resolver dilemas morales relacionados con la investigación y la práctica médica. Y en el caso de la justicia, la deontología puede proporcionar una base para los derechos humanos, de los cuales es la protección de la dignidad humana. Algunos de los principales y principios claves de la deontología natural son la ley de la naturaleza, la cual la idea de que hay una serie de normas morales y objetos que se basan en la naturaleza humana y que son independientes en las opiniones personales y culturales. Segundo, la universalidad, que es la idea de que las normas morales, independientemente de su cultura o contexto, se modifiquen.
La otra es la objetividad, que es la idea de que las normas morales son objetivas y no subjetivas. Es decir, no dependen de las opiniones personales. Mill y deontología aplicada en los saberes. John Stuart Mill y la deontología aplicada en los saberes es conocido principalmente por su enfoque utilitarista, que se centra en las consecuencias de las acciones para determinar su moral. En contraste, la deontología se basa en reglas y deberes morales independientes de las consecuencias. Aunque Mill no se adhiere estrictamente a una ética deontológica, su énfasis en la justicia y los derechos individuales podría relacionarse con ideas deontológicas, en el sentido de que promueve ciertos principios de bienestar para los demás, sugiriendo que hay sentimientos innatos sobre los placeres y dolores ajenos. Encontramos una influencia general. Mill, como utilitarista, desarrolló una teoría ética que busca maximizar la felicidad general. Aunque su enfoque sea diferente, algunos de sus principios podrían ser aplicados de manera indirecta a cuestiones relacionadas con los saberes. Por ejemplo, el principio de la mayor felicidad podría utilizarse para argumentar que una distribución equitativa de los bienes podría maximizar el bienestar general. La evolución de la ética. Esta ética, aplicada en un campo relativamente nuevo y en constante evolución, es posible que algunos autores hayan utilizado ideas de Mill como punta de partida para desarrollar nuevas teorías más específicas sobre la ética de los saberes. Tenemos una interpretación amplia. La obra de Mill es vasta y compleja, y sus ideas han sido interpretadas y aplicadas de diversas maneras a lo largo de la historia. Es posible que algunas de estas interpretaciones, que sean tan amplias, hayan relacionado sus ideas con la deontología aplicada a los saberes. Ya sabemos que la deontología, como rama de la ética, se enfoca en el deber y en los principios. Establece una conexión directa con los saberes. Los principios deontológicos fundamentales que se aplican a estos haberes son los siguientes. Como primero, tenemos la justicia. Todos los individuos, sin distinción, tienen derecho a los mismos haberes básicos. Es fundamental. Segundo, la equidad. La distribución de los haberes debe ser justa, considerando las necesidades y capacidades de cada individuo. Una solidaridad. Existe una obligación moral de contribuir al bienestar de los demás y garantizar el acceso de los saberes básicos. El respeto a la dignidad humana. Los saberes deben ser garantizados de manera que se respete la dignidad y la autonomía de cada persona. El positivismo incluyente o suave es una corriente dentro del positivismo jurídico que permite la inclusión de principios morales en los criterios de validez de las normas legales. A diferencia del positivismo clásico o excluyente, que sostiene que la validez de una norma se determina exclusivamente por su creación formal y su conformidad con los criterios convencionales de validez, el positivismo incluyente admite que las normas legales pueden incluir principios morales reconocidos en la sociedad como parte de los criterios de validez. Dworkin no es un positivista incluyente, cuestiona a la teoría positivista tradicional y su énfasis en la importancia de los principios morales como parte del derecho han sido fundamentales en el debate entre el positivismo incluyente y otras corrientes del pensamiento jurídico. Nacido en 1931 en Massachusetts, Estados Unidos, y fallece en el año 2013 en Londres, Inglaterra. Era un crítico del positivismo. Argumentaba que el derecho no se limitaba a un conjunto de reglas formales, sino que también incluye principios morales que los jueces deben considerar, especialmente en casos difíciles. Estos principios no se aplican de manera automática,
sino que deben ser ponderados y equilibrados dependiente de los valores que representan. Sostiene en su teoría la idea de que una norma es válida únicamente por haber sido promulgada formalmente. En su opinión, los principios jurídicos, aunque no sean promulgados por el legislador, son parte del derecho porque los jueces están obligados a tomarlos en cuenta. Un ejemplo es el caso de Raich versus Palmer, donde los jueces decidieron no permitir que un asesino se beneficiara del testamento de su víctima, aplicando el principio de que nadie debe beneficiarse de su propio mal. Críticas a la teoría de Dworkin. Indeterminación de los principios. La crítica al enfoque de Dworkin es que la invocación de principios morales puede llevar a una indeterminación del derecho, ya que los principios no siempre ofrecen una guía clara y pueden estar en conflictos entre sí. Subjetividad judicial. Al otorgar a los jueces las tareas de interpretar los principios morales, Dworkin corre el riesgo de permitir que las decisiones judiciales se basen en juicios personales o subjetivos de los jueces, lo que podría socavar la objetividad y la seguridad judicial. Y por último, falta de criterio claro de identificación. A diferencia de las reglas, los principios jurídicos en la teoría de Dworkin carecen de un criterio formal claro para ser identificado, lo cual puede dificultar su aplicación coherente en un sistema jurídico. Buenas noches, compañeros. Con base a lo expuesto por los panelistas Patricia Prieto con el tema La ética desde el utilitarismo Vietnam, Juan Miguel Silva con la deontología natural, José Francisco Bustamante y Diego Rincón con Mill y deontología aplicada a los saberes, las conclusiones que podemos extraer desde distintas perspectivas éticas, como el utilitarismo de John Stuart Mill, la deontología natural y la deontología aplicada a los saberes, son las siguientes. Utilitarismo de John Stuart Mill. Principio fundamental: lo correcto es aquello que maximiza la felicidad o el bienestar del mayor número de personas. Conclusión: las acciones deben ser evaluadas por sus consecuencias y la acción más ética es la que produce mayor felicidad global o la mayor disminución del sufrimiento. La ética desde esta perspectiva se centra en los resultados y en el cálculo del bienestar colectivo. Aplicación a los deberes y haberes. Desde el utilitarismo, el cumplimiento de los deberes económicos o morales está justificado si conduce a un mayor bienestar general. Por ejemplo, pagar impuestos sería una obligación ética si su finalidad es mejorar el bienestar de la sociedad en conjunto. Deontología natural. Principio fundamental. Se basa en la idea de que existen reglas morales inherentes a la naturaleza humana y que son independientes de las consecuencias de las acciones. Conclusión: las acciones son moralmente correctas si respetan ciertos deberes fundamentales que derivan de la naturaleza humana, como el respeto a la vida, la libertad y la dignidad. Aquí el foco está en cumplir las obligaciones inherentes, sin importar si se maximiza o no el bienestar general. Aplicación a los deberes y haberes. Desde esta perspectiva, los deberes éticos en relación a los haberes, dinero, propiedad, bienes, estarían vinculados al respeto a los derechos y a la dignidad de los otros. Por ejemplo, no se debe fraudar ni robar porque va en contra de la naturaleza moral, de la justicia, independientemente de si se genera o no más felicidad. Deontología aplicada a los deberes. Principio fundamental: la moralidad. Se basa en el cumplimiento de los deberes y normas que son intrínsecamente correctos y no dependen de los resultados. Conclusión: las personas tienen obligaciones éticas que deben cumplir independientemente de las consecuencias. Estas obligaciones pueden estar formuladas en normas sociales, legales o morales. En cuanto a la aplicación, esta perspectiva subraya que es moralmente necesario cumplir con las responsabilidades como pagar deudas o cumplir contratos, porque se considera un deber en sí mismo, más allá de los efectos. El respeto a las promesas y los compromisos tiene un valor moral por su propia naturaleza en sus resultados. En resumen, mientras que el utilitarismo se preocupa por las consecuencias y el bienestar general,
por las acciones. La deontología, tanto natural como aplicada a los deberes, se enfoca en el cumplimiento de normas o deberes intrínsecos, independientemente de las consecuencias. Ambos enfoques ofrecen perspectivas diferentes sobre cómo abordar cuestiones éticas, ya sean morales o económicas.